¿Y bien, ha visto todo lo que desea del estudio? Le interrogó White Mason mientras volvíamos a entrar a la casa. Por ahora, declaró el inspector. Holmes asintió. Entonces, quizá le gustaría oír la evidencia de algunas de las personas de la mansión. ¿Podemos usar el comedor, Ames? Por favor, entre usted primero y díganos lo que sepa. El relato del mayordomo fue simple y nítido, y dio una convincente impresión de sinceridad. Había sido contratado hace 5 años cuando Douglas vino por primera vez a Birston. Entendió que Mr. Douglas había sido un rico caballero que había hecho su fortuna en América. Era un empleador amable y considerado, no como los que Ames había acostumbrado tal vez, pero uno no puede obtener todo. Nunca vio signos de recelo en Mr. Douglas, al contrario, era el hombre con menos temor que haya conocido. Ordenaba levantar el puente levadizo cada noche porque esa era la antigua costumbre en la vieja mansión y le gustaba seguir con aquellas. Mr. Douglas raramente iba a Londres o dejaba el pueblo, pero el día anterior al crimen había estado haciendo compras en Tunbridge Wells. Ames observó falta de sueño y excitación de parte de Mr. Douglas en ese día. Parecía impaciente e irritable, lo que era inusual en él. No había ido a la cama aquella noche, sino que estaba en la despensa a la espalda de la casona guardando la vajilla de plata, cuando oyó la campanilla furiosamente. No escuchó disparo alguno, pero era casi imposible que lo lograra, puesto que la despensa y la cocina se hallaban en la misma espalda de la casa y había varias puertas cerradas, y un largo pasadizo en medio. El ama de llaves había salido de su cuarto, atraída por el violento campanillazo. Habían ido hasta la fachada juntos. A la vez que llegaban al fondo de las escaleras, él vio a Miss Douglas bajando de ella. No estaba apresurada, no parecía que estuviese particularmente agitada. Justo cuando llegaba al fondo, Mr. Barker se apresuró desde el estudio, detuvo a Miss Douglas y le rogó que regresase. «Por el amor de Dios, vuelva a su dormitorio», dijo exclamar. «El pobre Jack está muerto, no puede hacer nada, por el amor de Dios, regrese». Tras un poco de persuasión en las escaleras, Miss Douglas se retiró, no profirió ningún grito, tampoco clamó. Miss Allen, el ama de llaves, la había llevado arriba y estuvo con ella en su habitación. Ames y Mr. Barker regresaron al estudio donde encontraron todo exactamente como la policía lo había visto. La vela no estaba encendida en ese momento, pero la lámpara estaba ardiendo. Miraron por fuera de la ventana, pero la noche era muy oscura y nada podía ser visto ni oído. Luego se precipitaron al pasillo, donde Ames accionó la árgana que descendió el puente levadizo. Mr. Barker se apresuró a avisar a la policía. Esa era, en esencia, el relato del despensero. La historia de Miss Allen, el ama de llaves, fue hasta donde recuerdo una corroboración de la de su amigo sirviente. Su aposento estaba más cerca al frontis de la casa que a la despensa donde Ames trabajaba. Se preparaba para ir a dormir cuando un fuerte sonido de la campanilla atrajo su atención. Era un poco sorda, quizás esa fuera la razón por la que no oyó el disparo, pero de cualquier forma el estudio estaba a un buen trecho. Recuerdo haber escuchado un sonido que imaginó ser el cierre de una puerta. Eso fue un poco antes, media hora antes de la campanilla. Cuando Mr. Ames corrió al frontis, fue con él. Vio a Mr. Barker muy pálido y excitado saliendo del estudio. Interceptó a Miss Douglas, que venía por las escaleras, y le suplicó que regresase, y ella le respondió, pero lo que ella dijo no pudo oírlo. «Llévesela, permanezca con ella», él le ordenó a Miss Allen. Ella por lo tanto la llevó a su habitación y se esforzó en consolarla. Estaba muy excitada, temblante, pero no hizo ningún otro intento en bajar. Solo se sentó con su batín por la chimenea del cuarto, con su cabeza hundida entre sus manos. Miss Allen estuvo con ella la mayor parte de la noche. En cuanto a los demás sirvientes, todos se habían acostado, y la alarma no les llegó hasta poco antes de que la policía arribase. Ellos dormían en el extremo de la espalda de la casa, y no habían podido prestar atención a nada. Por ahora el ama de llaves no pudo añadir nada en el contrainterrogatorio aparte de lamentaciones y expresiones de asombro. Cecil Barker relevó a Miss Allen como testigo. En cuanto a los sucesos de la noche anterior, tenía muy poco más que decir que lo que ya había declarado a la policía. Personalmente estaba convencido de que el asesino había escapado por la ventana. La mancha de sangre era conclusiva en su opinión en ese punto. Además, como el puente estaba arriba, no había otra posible manera de escape. No podía explicar qué había sido del asesino, o por qué no había llevado su bicicleta si en realidad era suya. Era imposible que se hubiera ahogado en el foso, pues no había sitio más profundo que 3 pies. En su propia opinión, tenía una teoría muy definida del asesinato. Douglas era un hombre reservado, y había ciertos capítulos de su vida de los cuales nunca hablaba. Había emigrado a América cuando era muy joven, prosperó muy bien, y Barker primero lo conoció en California, donde se convirtieron en compañeros en un floreciente terreno minero conocido como Benito Cañón. Les había ido muy bien, pero Douglas súbitamente vendió todo y se vino a Inglaterra. Era ya viudo en esa época. Después Barker convirtió su dinero para partir a Inglaterra. Así habían renovado su amistad.
Douglas le dio la impresión que algún peligro pendía sobre su cabeza, y siempre consideraba su salida desde California y también la renta de una vivienda en un lugar calmado de Inglaterra como conectadas con dicho peligro. Imaginó que alguna sociedad secreta, una implacable organización, estaba bajo el rastro de Douglas, que no descansaría hasta acabar con él. Ciertas cosas que le había dicho le ofrecieron esta idea, aunque nunca le había dicho qué era la sociedad o cómo la había ofendido. Solo podía suponer que la inscripción en el letrero debía tener alguna referencia con esta sociedad secreta. ¿Cuánto tiempo estuvo con Douglas en California? Interpeló el inspector McDonald. 5 años en total. ¿Era soltero, dice usted? Viudo. ¿Alguna vez le oyó hablar de dónde venía su primera esposa? No, recuerdo que dijo que era de extracción alemana, y he visto su retrato. Era una mujer muy hermosa. Murió de tifoidea el año anterior al que yo lo conociese. ¿No asocia su pasado con algún lugar en particular en América? Lo oí hablar de Chicago. Conocía la ciudad adecuadamente y había trabajado allí. Lo escuchaba hablar de los distritos de carbón y de hierro. Viajó mucho en sus buenos tiempos. ¿Era un político? ¿Esta sociedad secreta tenía que ver con políticos? No le interesaba nada lo político. ¿Tiene razones para pensar que era un criminal? Por el contrario, jamás vi a un hombre más derecho en mi vida. ¿Hubo algo curioso durante su vida en California? Le gustaba mejor quedarse y trabajar en nuestras minas en las montañas. Nunca iba con los demás hombres. Esa fue la razón por la que comencé a pensar que alguien estaba tras él. Luego, repentinamente me aseguré de ello. Creo que recibió una advertencia de algún tipo. Una semana después de su ida, media docena de hombres preguntaban por él. ¿Qué clase de hombres? Era un poderoso grupo de hombres rudos. Fueron al campamento y querían saber dónde estaba. Les dije que había ido hacia Europa y que no sabía dónde hallarlo. No significaba nada bueno para él, era fácil saberlo. ¿Eran estos hombres americanos californianos? Bueno, no sé de californianos, pero sí eran americanos, aunque no eran mineros. No sé lo que eran y me alegré mucho al verlos partir. Eso fue hace 6 años, casi 7. Y entonces ustedes estuvieron juntos 5 años en California, por lo que su negocio dataría de 11 años como mínimo. Debe serlo. Debe ser una seria enemistad la que se ha mantenido con tanto celo por tanto tiempo como ese. No sería algo pequeño lo que la originó. Pienso que ensombreció toda su vida. Nunca estaba en sosiego. Pero si un hombre tiene un peligro que pende sobre él y sabe lo que es, ¿no cree que debería llamar a la policía por protección? Tal vez era un peligro del cual no podía ser protegido. Hay algo que debe saber. Siempre iba armado. Su revólver nunca estaba fuera de su bolsillo. Pero para su mala suerte, estaba con su batín y lo había abandonado en su dormitorio aquella noche. Una vez que el puente estaba arriba, me imagino que creía que estaba a salvo. Me gustaría tener esas fechas un poco más claras, pronunció McDonald. Es alrededor de 6 años desde que Douglas se fue de California. Lo siguió al año siguiente, ¿no es cierto? Así es. Y ha estado 5 años casado. Usted debió haber regresado más o menos en la época de su boda. Como un mes antes, yo fui su padrino. ¿Conoció a Miss Douglas antes de su matrimonio? No, había estado fuera de Inglaterra por 10 años. Pero ha visto mucho de ella desde entonces. Barker miró severamente al detective. He visto mucho de él desde entonces, respondió. Si la he visto a ella es porque no puedo visitar a un hombre sin ver a su mujer, si piensa que hay alguna conexión. No pienso nada, Mr. Barker. Debo hacer todas las investigaciones que pueda en este caso, pero no me proponía ofenderlo. Bien, pues algunas preguntas son ofensivas. Barker contestó amargado. Solo son hechos lo que queremos. Está en su interés y en el de todos que sean aclarados. ¿Mr. Douglas aprobó su amistad con su esposa? Barker se puso más pálido y sus grandes y fuertes manos se cerraron compulsivamente a la vez. No tiene derecho a hacer tales preguntas, gritó. ¿Qué tiene esto que ver con el problema que estamos investigando? Debo repetir la pregunta. Bueno, me rehúso a responderla. Puede rehusarse a responderla, pero debe de saber que su negativa es en sí una respuesta, porque no se rehusaría si no tuviera algo que esconder. Bien, creo que ustedes, caballeros, solamente están haciendo su trabajo después de todo, y no tengo derecho de obstruirlo. Solo les pediré no molestar a Miss Douglas con este asunto, porque ya ha tenido suficiente hasta ahora. Les puedo decir que el pobre Douglas únicamente tenía un defecto en el mundo, y ese era su celo. Era cariñoso conmigo, ningún hombre lo era más con su amigo, y era amoroso con su esposa. Él quería que viniera aquí y siempre enviaba por mí. Y no obstante, si su esposa y yo hablábamos solos o aparecía una simpatía entre nosotros, una especie de ola de celos pasaba por él, y estaría fuera de sí y diciendo las palabras más fuertes durante un momento. Más de una vez he dejado de venir por esa razón, y luego él me escribía cartas con disculpas, implorándome que volviese.
Pero pueden creerme, caballeros, cuando mi última palabra es que ningún hombre tuvo nunca una esposa más querida y fiel, y también puedo decir que no hubo amigo más leal que yo. Había hablado con fervor y sentimiento, y sin embargo el inspector MacDonald no soltaba las preguntas. ¿Conoce, Profirió, que el anillo de bodas del cadáver había sido quitado de su dedo? Así parece. indicó Barker. ¿Qué quiere decir con parece? Sabe que es un hecho. El hombre pareció confuso e indeciso. Bueno, cuando dije parece, quería decir que era posible que él mismo se haya sacado el aro. El simple hecho de que su anillo esté ausente, quien quiera que lo haya retirado, sugeriría a cualquiera, ¿no es así?, que el matrimonio y la tragedia están conectados. Barker encogió sus anchos hombros. No puedo pensar qué significa, Contestó. pero si insinúa que puede reflejarse de cualquier forma en el honor de esta dama. Sus ojos ardieron por un instante y luego con un esfuerzo evidente sostuvo sus propias emociones. Bueno, está sobre el camino equivocado. No tengo algo más que preguntarle al presente. Señaló MacDonald fríamente. Hay un pequeño punto. Remarcó Sherlock Holmes. Cuando entró al aposento, ¿solamente había una vela encendida en la mesa? Sí, así es. ¿Por esta luz vio el terrible incidente ocurrido? Exacto. ¿E inmediatamente llamó con la campanilla por ayuda? Sí. ¿Y llegó rápidamente? Como en 1 minuto más o menos. ¿Y cuando arribaron, hallaron la vela apagada y la lámpara prendida? Eso es interesante. De nuevo Barker manifestó signos de indecisión. No veo lo interesante, Mr. Holmes. Repuso tras una pausa. La vela daba una luz muy mala. Mi primera idea fue la de dar una mejor. La lámpara estaba en la mesa y la prendí. ¿Y sopló la vela? Exacto. Holmes no formuló más preguntas, y Barker, con una mirada deliberada de uno a otro de entre nosotros, como a mí me pareció, algo de desafío en ellas, se volvió y abandonó el cuarto. El inspector MacDonald envió una nota con el efecto de esperar a Miss Douglas en su habitación, pero nos respondió diciendo que nos recibiría en el comedor. Entró una alta y bella mujer de unos 30, reservada y retraída a un alto grado, muy distinta de la trágica y perturbada mujer que yo había imaginado. Es verdad que su cara está pálida y marcada, como la de alguien que ha pasado por un gran trauma, pero sus ademanes eran sosegados, y la mano finamente moldeada que descansaba en el borde de la mesa estaba tan firme como la mía. Sus tristes y suplicantes ojos viajaban de uno a otro de nosotros con una expresión inquisitiva. La mirada fija y preguntona se transformó abiertamente en una conversación abierta. Buenas tardes, caballeros. ¿Han hallado algo ya? Consultó. ¿Fue mi imaginación o había un pequeño tono de miedo más que de esperanza en la interpelación? Hemos llevado cada paso posible, Miss Douglas, expresó el inspector. Puede estar segura de que nada será descuidado. No escatimen el dinero, dijo en un tono muerto y llano. Es mi deseo que todo esfuerzo posible sea realizado. Quizá pueda decirnos algo que traiga alguna luz al asunto. Me temo que no, pero todo lo que sé está a su servicio. Hemos escuchado de Mr. Cecil Barker que usted no vio, que usted nunca estuvo en el cuarto donde aconteció la tragedia. No, él me regresó de vuelta a las escaleras, me suplicó que regresé hacia mi aposento. Así es. ¿Oyó el disparo e inmediatamente bajó? Me puse mi batín y después bajé. ¿Cuánto tiempo pasó desde que percibió el disparo y que Mr. Barker la detuvo en esa escalera? Pudo haber sido un par de minutos, es difícil reconocer el tiempo en esos momentos. Me imploró que no siguiera, me aseguró que no podía hacer nada. Luego Miss Allen, el ama de llaves, me condujo arriba nuevamente. Era todo como un horrendo sueño. ¿Puede darnos una idea de cuánto tiempo su esposo había estado abajo antes del disparo? No puedo decir. Fue desde su cuarto de vestir y no lo escuché irse. Daba una ronda a la casa todas las noches, porque le asustaba el fuego. Era la única cosa que yo sabía que le atemorizaba. Ese es justo el punto al que querría que venga, Miss Douglas. Usted conoció a su marido en Inglaterra, ¿no es así? Sí, hemos estado casados 5 años. ¿Lo oyó hablar de algo que le haya ocurrido en América y que le podría traer algún peligro? Miss Douglas meditó seriamente antes de responder. Sí, explicó por fin. Siempre sentí que había cierto peligro sobre él. Se rehusaba a discutirlo conmigo. No fue por falta de confianza en mí. Había el amor más completo y leal entre nosotros, pero quería con todas sus fuerzas mantener cualquier alarma lejos de mí. Especuló que me asustaría si lo sabía todo, por eso estaba tan callado. ¿Cómo lo supo entonces? La cara de Miss Douglas se encendió con una rápida sonrisa.
¿Puede un cónyuge cargar con su secreto toda la vida, sin que la mujer que lo ama tener una sospecha al respecto? Entendía su rechazo a hablar de ciertos episodios de su vida americana. Lo entendía por ciertas precauciones que él tomaba. Lo entendía por ciertas palabras que se le escapaban. Lo entendía por la manera en que veía a extraños inesperados. Estaba perfectamente segura que tenía poderosos enemigos que creía que iban por su rastro y que siempre estaban en guardia contra ellos. Estaba tan segura de ello que por años he estado atemorizada si llegaba más tarde de lo esperado. ¿Puedo preguntar, formuló Holmes, qué palabras fueron las que atrajeron su atención? El Valle del Terror. Esa fue una expresión que usó cuando lo interrogué. contestó la señora. He estado en el Valle del Terror. No estoy fuera de él todavía. ¿Nunca podremos salir del Valle del Terror? Le pregunté cuando lo vi más serio de lo usual. A veces pienso que nunca podremos, me respondió. Seguramente le cuestionó qué quería decir con el Valle del Terror. Lo hice, pero su rostro se volvió muy grave y sacudió su cabeza. Es suficientemente malo que uno de nosotros esté bajo su sombra, dijo. Ruega a Dios que nunca caiga sobre ti. Era un valle real en el cual había vivido y en el que algo terrible le había ocurrido. De esto estoy segura, pero no más le puedo decir. ¿Y alguna vez mencionó nombres? Sí, estaba delirando por una fiebre una vez cuando tuvo su accidente cazando 3 años atrás. Recuerdo que había un nombre que continuamente venía a sus labios. Lo pronunciaba con furia y una clase de horror. McKinty era el nombre, jefe del cuerpo McKinty. Le pregunté al recuperarse quién era el jefe del cuerpo McKinty y de cuál cuerpo era su amo. Nunca del mío, gracias a Dios. Respondió con una risa y eso fue todo lo que pude sacar de él. Pero hay una conexión entre el jefe del cuerpo McKinty y el Valle del Terror. Hay otro punto, añadió el inspector MacDonald. Conoció a Mr. Douglas en una pensión en Londres, ¿no es así? Y se comprometieron allí. ¿Hubo algún romance, algo secreto o misterioso concerniente al matrimonio? Hubo romance, siempre hay romance. No hubo nada misterioso. ¿No tuvo algún rival? No, yo estaba libre. Ha oído, sin duda, que su anillo de bodas fue retirado. ¿Eso le sugiere algo? Suponga que algún enemigo de su vida pasada lo haya seguido y cometido este crimen. ¿Qué posible razón podría tener para coger su anillo de compromiso? Por un instante podría haber jurado que la más débil sombra de una sonrisa se filtró por los labios de la mujer. Realmente no lo puedo decir. Es ciertamente una cosa extraordinaria. Reconoció. Bueno, no le detendremos más tiempo por aquí. Y pedimos disculpas por haberle dado problemas en este tiempo angustioso, indicó el inspector. Hay otros puntos sin duda, pero los referiremos a usted a medida que se vayan tomando en cuenta. Ella se levantó y nuevamente fui consciente de esa rápida y preguntona mirada que nos examinaba. ¿Qué impresión mi testimonio les ha producido? La pregunta pudo haber sido dicha. Después, con una despedida, se retiró del cuarto. Es una hermosa mujer, una muy hermosa mujer, pronunció MacDonald pensativamente, luego de que la puerta se cerrara detrás de ella. Este hombre Barker ha tenido un importante rol en esto. Es un hombre que puede ser atractivo para una mujer. Admite que el muerto era celoso, y quizás sabe muy bien la causa de los celos. Ahí está el anillo de bodas, no lo podremos pasar por alto. El hombre que tira del anillo de compromiso de un cadáver. ¿Qué dice usted, Mr. Holmes? Mi amigo estaba sentado con su cabeza encima de sus manos, enfrascado en una profunda meditación. Luego se levantó e hizo sonar la campana. Ames, expresó cuando el despensero hubo ingresado. ¿Dónde está Mr. Cecil Barker ahora? Voy a ir a ver, señor. Regresó en un momento para decir que Barker estaba en el jardín. ¿Puede recordar, Ames, qué era lo que Mr. Barker tenía puesto en sus pies cuando lo encontró en el estudio? Sí, Mr. Holmes. Tenía puestas sus pantuflas de dormir. Le llevé sus botas cuando fue a ver a la policía. ¿Dónde están las pantuflas ahora? Aún están abajo de la silla del vestíbulo. Muy bien, Ames. Es por supuesto importante para nosotros saber cuáles son las huellas de Mr. Barker y cuáles las de fuera. Sí, señor. Debo decir que he notado que las chinelas están manchadas con sangre, al igual que las mías. Eso es natural, considerando la condición del aposento. Muy bien, Ames. Nosotros lo llamaremos si lo necesitamos. Pocos minutos después estábamos en el estudio. Holmes trajo consigo las chinelas del pasadizo. Como Ames dijo, la suela estaba oscura de sangre. Extraño, murmuró Holmes, mientras permanecía a la luz de la ventana y la examinaba minuciosamente. Muy extraño en realidad.
Inclinándose con uno de sus rápidos impulsos felinos, colocó la pantufla sobre la marca de sangre en el umbral. Se correspondía exactamente. Sonrió en silencio a sus colegas. El inspector se transformó en excitación. Su acento nativo se confundió como una varita en medio de las rieles. ¡Hombre!, prorrumpió. No hay duda de ello. Barker ha marcado la ventana por sí mismo. Es bastante más ancha que cualquier otra marca de pie. Recuerdo que usted dijo que era de un pie achatado, y aquí está la explicación. Pero, ¿cuál es el juego, Mr. Holmes? ¿Cuál es el juego? Eso, ¿cuál es el juego? Mi amigo repitió cavilosamente. White Mason se rió entre dientes y frotó sus gruesas manos en satisfacción personal. Le dije que era un caso formidable. Poseó. Y uno verdaderamente formidable.